¿Y si te dijera que los ángeles caídos no fueron los villanos que te enseñaron a temer, sino los verdaderos héroes que arriesgaron todo para liberar a la humanidad? ¿Y si el diluvio bíblico no fue un castigo por los pecados, sino un intento desesperado de borrar un secreto demasiado antiguo, demasiado peligroso, un secreto capaz de transformar quién eres? Prepárate para que tu visión del mundo se voltee por completo, porque después de leer el libro de Enoc, el Evangelio prohibido, enterrado por las grandes religiones, nada volvió a tener sentido como antes parecía tenerlo. Dentro de esas páginas olvidadas encontré historias de gigantes caníbales, prisiones cósmicas y códigos de conocimiento que conectan magia, ciencia y amor prohibido. No estamos hablando de metáforas poéticas, estamos hablando de una conspiración espiritual milenaria, una guerra silenciosa por el alma humana, y en el centro de todo esto, una verdad que te enseñaron a nunca buscar. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Imagina un amor tan fuerte que desafía a los mismos cielos, un sentimiento tan intenso que ángeles milenarios, hechos de luz y eternidad, eligieron caer, sufrir y ser olvidados solo por experimentarlo. No se trata de una fábula romántica, es uno de los pasajes más poderosos y ocultos del libro de Enoc, un texto enterrado por las grandes tradiciones religiosas porque contenía verdades para las que el mundo aún no estaba preparado. Todo comienza con los Watchers, o vigilantes, ángeles encargados de observar la tierra. No tenían permiso para intervenir, solo observar. Pero al mirar a los seres humanos, algo inesperado sucedió. No fue el pecado, no fue la envidia, fue el amor. Vieron en las hijas de los hombres una belleza que ni siquiera el paraíso contenía. Pero no era solo belleza carnal, era una chispa, un alma viva, algo que ni los ángeles poseían en su forma pura. Samyasa, el líder de los Watchers, dudó. Sabía que amar a una humana era una transgresión celestial, algo que podía costarle la eternidad. Pero la duda duró poco. Un pacto fue sellado. 200 ángeles, liderados por él, juraron caer juntos. Mejor caer con amor que vivir eternamente en su ausencia. Una rebelión de corazones, no de espadas. Pero esto levanta una pregunta incómoda. ¿Por qué el amor entre mundos sería considerado un crimen tan grave? ¿Qué había de tan peligroso en la unión entre lo divino y lo humano? Esos ángeles no descendieron con furia ni con arrogancia. Vinieron a compartir. Enseñaron sobre las plantas, las raíces, los ciclos del cielo, los encantamientos, la curación. Le dieron a los humanos lo que el cielo nos negaba, conocimiento. Y quizá ese fue el verdadero motivo del castigo, porque amar, en su esencia más profunda, es compartir, y ellos lo compartieron todo, incluso los secretos de lo alto. Pero la narrativa oficial no permite amor entre dimensiones. Entonces, la historia fue reescrita. Aquellos que descendieron fueron etiquetados como ángeles caídos. Sus hijos, los Nephilim, fueron descritos como monstruos, y el amor se transformó, en la boca de los escribas, en lujuria y perversión. La historia fue manchada para proteger un imperio espiritual basado en el miedo. Piensa en esto. ¿Por qué razón un Dios de amor condenaría el amor? ¿Por qué el compartir del saber sería castigado con prisión eterna? Si la luz de los cielos fue traída a la tierra a través de esos ángeles, ¿por qué convertirlos en demonios? La respuesta quizá está en lo que ese amor representaba: libertad, autonomía, despertar. Pero hay más. Según el libro de Enoc, la relación entre ángeles y humanos fue la chispa de una crisis cósmica. Los hijos nacidos de esa unión, los Nephilim, crecieron desmesurados, desequilibrando el mundo. Pero, ¿sería eso un efecto colateral natural o una consecuencia de la interferencia divina para distorsionar y destruir lo que estaban haciendo? Tal vez el mundo no estaba preparado para semejante fusión. Tal vez esos seres híbridos cargaban un potencial que asustaba a los dioses, una humanidad expandida, trascendiendo límites impuestos por antiguas jerarquías celestiales. ¿Y qué se hace con lo que no se puede controlar? Se demoniza, se borra, se reescribe. La historia del amor entre ángeles y humanos se volvió un cuento de horror para mantener a la humanidad lejos de la idea de que podía ser tocada por lo divino, de que podía elevarse por cuenta propia. El mensaje era claro: no asciendas, no despiertes, no te unas a la luz por tus propios medios, solo adora. ¿Y qué pasó con los Watchers? Fueron traicionados por el mismo cielo al que un día juraron servir, encerrados en abismos cósmicos, sellados por eras, olvidados por la historia oficial. Pero la pregunta que resuena es:
¿Y si en realidad fueron ellos los verdaderos libertadores? ¿Y si caer fue el precio para sembrar la semilla de la conciencia en el corazón humano? Este capítulo del libro de Enoc nos obliga a replantear el concepto de caída. ¿Y si caer no es fracasar, sino elegir, con valentía, sumergirse en las tinieblas para reavivar la luz? ¿Y si los Watchers no cayeron, sino que descendieron por amor? Ahora, detente y piensa por un instante. Si esos ángeles arriesgaron la eternidad para amar y enseñar, ¿qué habrán visto en la humanidad que ni siquiera los dioses quisieron revelar? ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Porque lo que viene a continuación puede sacudir todas las creencias que alguna vez tuviste sobre lo correcto, lo sagrado y lo permitido. Ahora, hay algo que necesitas saber. Existe una técnica mental sumamente poderosa, basada en escritos antiguos que fueron removidos de la Biblia hace más de 1500 años. Se dice que fue utilizada por líderes y pensadores a lo largo de la historia para alcanzar niveles avanzados de claridad, éxito y control de la realidad. Hoy, esta práctica volvió a ser estudiada, y lo más interesante es que los científicos han confirmado que sus efectos en el cerebro son reales y medibles. Este conocimiento estuvo oculto por siglos, y aún hoy, no todas las plataformas permiten que sea expuesto abiertamente. Por eso, grabamos un video completo y lo publicamos en nuestro sitio web, donde puedes verlo con total libertad. Solo necesitas escanear el código QR o dar clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado aquí abajo. Imagina una época en la que la humanidad vivía en total ignorancia de los cielos, de la tierra, del propio cuerpo y del alma. Un tiempo donde cada trueno era la voz de un dios, cada enfermedad un castigo y cada ciclo de la naturaleza un misterio indescifrable. Ahora imagina que, de repente, aparecen maestros venidos de las estrellas, trayendo consigo los secretos de la creación. No enseñaron solo palabras bonitas, entregaron conocimiento práctico, transformador y para el alto mando del cielo, demasiado peligroso. El libro de Enoc revela algo que cambia toda la lógica de lo sagrado. Los ángeles caídos no vinieron solamente por amor, vinieron también como transmisores de conocimiento. Y fue eso, más que cualquier transgresión carnal, lo que provocó la furia divina. Estos seres enseñaron a los humanos el lenguaje de las estrellas, la sabiduría de las plantas, los encantamientos del alma. Baraquiel reveló la astrología, Cocabiel, los secretos de las constelaciones, Shamsiel, los movimientos del sol, Araquiel, las señales de la tierra, Sariel, el curso de la luna. La lista es larga, una verdadera revolución espiritual y científica. Pero ¿por qué enseñar sería un pecado? Porque saber libera. Y una humanidad libre es una humanidad imposible de controlar. La transmisión de ese conocimiento representaba el fin de una era de sometimiento. Era el fuego de Prometeo, pero en versión celestial. Era la ruptura de la jerarquía, el surgimiento de una nueva era en la que los humanos podrían comprender los códigos del universo sin tener que arrodillarse. La sabiduría que los vigilantes trajeron no era solo práctica, era simbólica. Era un recordatorio de que lo divino no está afuera, sino dentro de cada ser. Por eso, la reacción divina fue inmediata y brutal. La narrativa oficial pinta ese saber como corrupción. La mujer que empieza a usar maquillaje, el hombre que aprende a forjar metales, el niño que observa las estrellas y entiende los ciclos. Todo eso fue etiquetado como pecado. Y aquí está el detalle que pocos perciben. El pecado no está en el acto en sí, sino en el despertar. Un Dios verdaderamente amoroso habría celebrado el crecimiento humano, pero el Dios retratado en este texto ve el conocimiento como amenaza, porque donde hay conciencia, no hay obediencia ciega. Ahí está la raíz del miedo, la independencia espiritual. Si los humanos aprenden a curar, a prever los astros, a usar las hierbas y los símbolos, dejan de depender de la autoridad celestial, dejan de temer, empiezan a conectarse directamente con las fuerzas del universo. Se vuelven, en esencia, dioses en formación, y eso, para los arquitectos del control, es inaceptable. Pero hay un punto todavía más revelador. Las primeras en recibir ese conocimiento fueron las mujeres. En el libro de Enoc, los vigilantes enseñaron a las mujeres encantamientos, la belleza, el arte, los ciclos, y por eso, la condena recae primero sobre ellas. El viejo patrón se repite: Eva comió del fruto. Las hijas de los hombres aprendieron los secretos. Las mujeres siempre como portales de despertar.
siempre retratadas como peligrosas para el statu quo. ¿Será que la censura contra la sabiduría femenina es solo coincidencia? ¿O será que el conocimiento, cuando pasa por las manos de la mujer, adquiere un poder aún más peligroso para los dioses del control? Ahora, añade a eso un ingrediente más, la magia. Los Watchers enseñaron a los humanos a crear encantamientos, a trabajar con símbolos, a acceder a las energías ocultas del cosmos. La frontera entre espiritualidad y ciencia fue rota. Lo que hoy llamamos ocultismo quizá no era más que el conocimiento original, brutalmente etiquetado como herejía. ¿Será que hablamos únicamente de leyendas o de una historia real que fue borrada porque revelaba demasiado? Piensa en lo que esta narrativa está diciendo, que la humanidad llevaba dentro de sí el potencial para volverse iluminada y que ese potencial fue saboteado, no por demonios, sino por aquellos que querían mantener el monopolio de lo divino. La sabiduría que se nos enseñó fue etiquetada como brujería. Las herramientas que podían sanarnos fueron demonizadas. Los mapas estelares que podían guiarnos fueron censurados. ¿Por qué? ¿Estás listo para la pregunta que no quiere callar? ¿Y si todo aquello que fue llamado prohibido a lo largo de la historia, astrología, alquimia, meditación, magia, saber sobre el cuerpo y la mente, fuera justamente lo que podría liberarnos? La respuesta puede estar donde menos lo esperamos, en los secretos que los dioses temieron, y es ahí donde entra el mayor plot twist de esta historia milenaria. Cuando el conocimiento empezó a florecer entre los humanos, una fuerza violenta y ciega decidió borrarlo todo, no por maldad, sino por miedo. Y ese miedo no era a lo que el hombre haría con el conocimiento, sino a lo que se convertiría a partir de él. Ahora, si la libertad del saber fue vista como una amenaza, ¿qué crees que pasó con los hijos de esos ángeles? La siguiente revelación es tan brutal como transformadora y tiene que ver con gigantes, hambre y un plan de destrucción que redibujó toda la historia de la Tierra. ¿Aún piensas que todo esto fue solo un cuento simbólico? ¿O será que hay verdades enterradas bajo los escombros del tiempo? ¿Estás preparado para conocer la verdadera guerra de los cielos? Imagina seres tan colosales que sus huellas hundían continentes, sus voces retumbaban como truenos y su hambre era insaciable. No estamos hablando de mitos griegos ni de leyendas nórdicas. Estamos hablando de los Nephilim, los hijos híbridos nacidos de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, criaturas descritas en el libro de Enoc como gigantes de miles de codos de altura, con hambre de todo, incluso de carne humana. Pero, ¿será que todo esto es literal? ¿O será que la historia fue escrita para transformar a los hijos del despertar en monstruos aterradores? La verdad puede ser aún más impactante. Según el texto antiguo, cuando los vigilantes descendieron a la tierra y se unieron con las mujeres, los hijos de esa unión comenzaron a crecer y crecer y crecer. Y junto con ellos, creció también su conciencia. Estos gigantes no solo eran grandes en tamaño, sino también en poder, inteligencia y presencia. Eran el símbolo vivo de la fusión entre lo divino y lo humano. Y eso era simplemente intolerable para el orden celestial. Pero entonces vino la narrativa del horror. Los Nephilim devoraban todo a su alrededor. Cuando la comida se terminó, comenzaron a comerse a los hombres, a los animales e incluso entre ellos. Un escenario apocalíptico, descrito con sangre, miedo y caos. Pero detente y reflexiona, ¿esa imagen tiene sentido? ¿O sería más bien otro truco de propaganda espiritual? Veamos con más atención. Los mismos textos sagrados que mencionan a los Nephilim los llaman héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. ¿Héroes? Entonces, ¿cómo pudieron haber sido monstruos carniceros que destruyeron el mundo? La contradicción salta a la vista. Y lo más probable, ¿qué es? Que un nuevo tipo de ser, nacido de la unión entre dos mundos, estaba volviéndose demasiado poderoso para ser controlado y tuvo que ser destruido antes de que la humanidad entendiera lo que realmente podía llegar a ser. Aquí entra la pieza más perversa de este ajedrez cósmico, el diluvio. Lo que se presenta como un castigo divino por la violencia y corrupción de la tierra, adquiere un nuevo significado a la luz del libro de Enoc. Dios no destruyó el mundo porque fuera pecaminoso, lo destruyó porque estaba despertando, porque los hijos de los vigilantes, los gigantes, estaban convirtiéndose en algo más que simples humanos. Estaban ascendiendo, y para impedir que ese nuevo nivel de conciencia floreciera, el cielo decidió presionar el botón de reinicio.
Pero hay una ironía brutal aquí. Dios le avisa a Noé con anticipación. Le dice, escóndete, porque voy a destruirlo todo. ¿Por qué justamente Noé fue elegido para continuar la descendencia humana? El libro del Apocalipsis de Adán, un texto gnóstico, sugiere algo perturbador, que Noé, en realidad, fue perdonado porque hizo un pacto con ese Dios, garantizando una nueva raza obediente, moldeada por la servidumbre y no por el despertar. Sirvan a Dios con miedo y esclavitud todos los días de sus vidas. Estas son las palabras atribuidas a Noé en el texto gnóstico. Un mundo donde los hijos de la sabiduría fueron ahogados y los hijos de la sumisión heredaron la tierra. Una victoria de la ignorancia sobre la iluminación. ¿Y si ese fuera el verdadero significado del diluvio? ¿Un genocidio espiritual disfrazado de justicia divina? Una limpieza no del pecado, sino de la sabiduría. Porque los gigantes no eran monstruos, eran el símbolo de lo que la humanidad podía llegar a ser. Seres despiertos, conscientes, inmensos, no en estatura, sino en alma. Ahora, observa el patrón. Adán y Eva comen del fruto, obtienen conciencia, son expulsados. Los Watchers enseñan la sabiduría, son castigados. Sus hijos se vuelven poderosos, son exterminados. Noé se inclina ante el poder, es recompensado. ¿Te das cuenta? La guerra nunca fue contra el pecado, siempre fue contra el conocimiento, contra el libre albedrío, contra el despertar. Y si los Nefilim son retratados como monstruosos, quizás sea porque es más fácil odiar a monstruos que a maestros. Pero hay algo aún más oscuro en este capítulo. Antes de ser destruidos, los Nefilim fueron llevados a la locura. Según el libro de Enoc, Dios ordenó a sus arcángeles que enfrentaran a los gigantes entre ellos, haciendo que se mataran en guerras fratricidas. Un ciclo de destrucción inducido. No fue el caos lo que justificó el diluvio. El caos fue provocado para justificar el diluvio. Y entonces vino el agua, las lluvias eternas, los gritos ahogados, el silencio de las ciudades sumergidas. Pero incluso después de la destrucción, el miedo a los cielos no terminó. Todavía estaban los Watchers. Todavía existía el riesgo de que, algún día, alguien redescubriera los secretos enterrados. Había que silenciarlo todo, no solo ahogar los cuerpos, sino enterrar la verdad. Y esa verdad quedó oculta por milenios, hasta que textos como el libro de Enoc resurgieron, trayendo a la superficie una narrativa que asusta, porque libera. Y ahora una pregunta incómoda resuena. ¿Y si los gigantes de la historia no fueron villanos, sino los primeros mártires del conocimiento? ¿Estás preparado para descubrir el destino final de los ángeles que se atrevieron a amar, enseñar y soñar con un mundo despierto? Lo que viene a continuación es más que un castigo. Es una sentencia eterna, sellada en las entrañas del cosmos, y quizá el mayor secreto jamás ocultado a la humanidad. ¿Qué pasa con aquellos que se atreven a desafiar a los dioses? Aquellos que bajan para enseñar, amar, liberar. Si los hijos, los gigantes, fueron destruidos, quedaban los padres, los ángeles, y para ellos no habría una muerte rápida. Habría algo mucho más cruel, un castigo que atraviesa eras, un exilio eterno no en carne, sino en esencia. Fueron enterrados vivos en el vientre del cosmos. El libro de Enoc lo describe con detalles sobrecogedores. La sentencia es dictada por un Dios furioso que no ofrece oportunidad de defensa, perdón ni redención. A los arcángeles se les da la orden: enciérrenlos, átenlos con cadenas, entiérrenlos en cavernas oscuras, bajo montañas, apaguen su luz, silencien su voz, y cuando llegue el juicio final, arrójenlos al fuego. No es justicia, es venganza cósmica. Azazel, el ángel que enseñó a los hombres a trabajar los metales, crear armas y maquillajes, se le considera el mayor de los pecadores. Sí, enseñar a los humanos a usar adornos fue considerado tan grave como enseñarles a forjar espadas. ¿Por qué? Porque ambos representan libertad, elección, expresión, poder, todo lo que no puede coexistir con la sumisión. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, el lugar al que estos ángeles fueron enviados. Enoc relata haber sido llevado a un espacio donde las leyes de la realidad simplemente no se aplican. Un abismo sin cielo, sin suelo, sin dirección. Una dimensión de puro caos, donde estrellas estaban amarradas como prisioneras llameantes, 7 de ellas atadas como montañas ardientes, ardiendo sin fin. Y él pregunta: ¿qué lugar es este? Y escucha: esta es la prisión de los ángeles. Aquí permanecerán hasta el fin de todo. Esas estrellas aprisionadas no son solo metáforas, representan conciencias,
inteligencias cósmicas, encerradas en un limbo dimensional, una cárcel espiritual donde el tiempo y el espacio se disuelven y donde hasta la luz se convierte en castigo. Y eso es impactante. Aquellos que un día brillaron sobre el mundo, ahora arden en el silencio absoluto. Y lo más absurdo, cuando los mismos vigilantes aterrados piden a Enoc que interceda ante Dios, él lo hace. Escribe una petición, la lee en voz alta y se duerme. Durante ese sueño tiene una visión. Dios responde: no, nunca. No escucharé sus oraciones, ni ahora, ni por toda la eternidad. Y exige que Enoc vaya hasta ellos para humillarlos. Imagina la escena. Ángeles que antes eran pura luz, ahora cubiertos de tinieblas, encorvados, llorando. Enoc entra en la cueva y los ve allí, con los rostros escondidos, temblando. Y su misión no es consolarlos, sino anunciar la sentencia. Verán a sus hijos morir, no tendrán paz, sus almas no conocerán descanso y serán borrados del cosmos. Es devastador, es inhumano o indivino. ¿Qué clase de Dios, que se dice amoroso, decreta el exterminio emocional y espiritual de seres cuya mayor transgresión fue enseñar? La respuesta está en una verdad tan profunda como dolorosa. Todo sistema que necesita mantenerse en el poder requiere borrar la memoria de quienes se atrevieron a resistir. Los vigilantes son más que ángeles caídos, son símbolos. Representan a todos los que intentaron encender luz donde había oscuridad, a todos los que, en alguna época, se atrevieron a darle al ser humano la llave de su propio destino. Y tal vez por eso el libro de Enoc fue prohibido, olvidado, sepultado en las arenas del tiempo, porque no habla solo del pasado, habla del presente, de nosotros, de cada uno que siente que hay algo mal en lo que nos contaron sobre la vida, el alma, lo sagrado, y más aún, el cielo que Enoc contempla después de esta jornada no es el paraíso de arpas y nubes. Entra en estructuras de cristal, atraviesa portales de fuego, contempla tronos que brillan como reactores nucleares, rodeados de entidades hechas de pura luz y llamas, ángeles que pueden tomar forma humana cuando lo desean, salas que arden como el sol y congelan como el vacío, una arquitectura que parece más una nave interdimensional que un templo etéreo. ¿Sería ese el verdadero cielo? ¿O solo otra prisión, más bella, pero igualmente controladora? Y todavía más, en el corazón de ese cielo está el trono, pero lo que encuentra allí no es consuelo, sino opresión. Un Dios rodeado por millones de seres que lo adoran sin cesar, envuelto en muros llameantes. Un dominio basado en la adoración compulsiva, no en la compasión. Un reino donde quien piensa diferente es arrojado al abismo. El libro de Enoc no nos ofrece finales felices, nos ofrece espejos. ¿Y si los Watchers fueran en realidad proyecciones de la parte de nosotros que quiere saber más, que desea trascender? ¿Y si su prisión fuera una metáfora viva de la represión que sufre la conciencia cada vez que se atreve a cuestionar, cada vez que intenta recordar de dónde vino? ¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de ti mismo, como si hubiera algo más grande esperando para despertar? Tal vez sea porque una parte de ti todavía carga la chispa de los caídos, de aquellos que eligieron amar en lugar de obedecer, enseñar en lugar de reprimir, liberar en lugar de dominar. Y ahora, la pregunta que resuena en el silencio del cosmos: si esas estrellas aún están presas, ¿quién sostiene la llave? Tal vez el mayor pecado de la humanidad nunca haya sido comer un fruto o enamorarse de un ángel. Tal vez fue buscar respuestas más allá de lo que se le permitió. Y quizá, solo quizá, aquellos a quienes llamaron caídos fueron los únicos dispuestos a recordarnos quiénes somos en realidad. El libro de Enoc no es solo una reliquia mística, es un grito antiguo, un mapa escondido entre las líneas de la historia. Señala algo que nos fue arrebatado: el derecho a saber, a sentir, a elegir, porque al final, la verdadera prisión nunca estuvo hecha de piedras o llamas, sino de ignorancia disfrazada de fe. Y no olvides dar clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo esta técnica mental ancestral, ahora confirmada por la ciencia, puede ayudarte a reprogramar patrones internos y transformar tu percepción, decisiones y resultados. Y ahora te toca a ti. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo, de verdad. Este video fue más que una investigación espiritual, fue un viaje personal. Recuerdo la primera vez que leí el libro de Enoc. Estaba sentado en una noche fría, en silencio, solo con la luz tenue de la pantalla.
y en cada página sentía como si algo dentro de mí estuviera despertando. No era miedo, era un reconocimiento, como si esa historia hablara de mí, de ti, de todos nosotros. Fue como reencontrar un pedazo del alma que había estado perdido por mucho tiempo. Ahora, si esto también te tocó de alguna manera, quiero pedirte algo. Dale like a este video, comenta aquí abajo y suscríbete al canal. Pero ojo, comenta de verdad, ¿sí? Puedes desahogarte, cuestionar, discrepar. Solo no me salgas con un amén automático porque aquí no trabajamos con fe perezosa. Y sí, te estoy mirando del otro lado de la pantalla. Eres tú, el que todavía no se ha suscrito. Ándale, da clic. No seas el último en despertar. Y mira, si este video te sacudió, entonces no puedes salir de aquí sin dar clic en los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Pero un aviso, no son lo que parecen. Cada uno revela algo que fue escondido entre las líneas de la historia, cosas que nunca te contaron. Si pensaste que el libro de Enoch era polémico, bueno, prepárate, dale clic, si tienes el valor.